Esta imagen filtrada que estás viendo fue tomada en el Festival de Cannes 2024, durante la proyección de Megalópolis, la última y controvertida película de Francis Ford Coppola. Te explico. Durante la premiere, en esta escena, se rompe la cuarta pared sin previo aviso. A mitad de la película, una persona que hasta ese momento permanecía sentada como un espectador más se acerca a la pantalla y mantiene un diálogo con el personaje interpretado por Adam Driver. En este video te voy a mostrar mediante ejemplos que esto no es una novedad. Presta mucha atención porque a continuación te voy a contar la historia del gimmick, un recurso del que próximamente todos hablarán. William Castle fue un director, actor y productor de cine estadounidense que ejerció en Hollywood desde los años 40 a mediados de los años 70. Su carrera comenzó como ayudante de dirección de Orson Welles en La Dama de Shanghái de 1947. Luego continuó dirigiendo varios thrillers, cintas de cine negro y algún western sin relevancia. Finalmente se acabaría especializando en películas de terror de serie B. A decir verdad, Castle no era un gran director, pero sí un gran visionario. A tal punto que terminó creando lo que conocemos hoy como gimmick, un recurso que utilizaría con gran éxito en muchas de sus películas. Los gimmicks son estrategias que dan valor o identidad a un film, normalmente rompiendo la cuarta pared, haciendo sentir al espectador protagonista de lo que está sucediendo o transformando el film en una experiencia inmersiva. También pueden ser conocidos coloquialmente como ganchos o cebos, estrategias de marketing únicas e irrepetibles. Para comenzar, el primer ejemplo lo tenemos en su primera película de terror, Macabro, del año 1958. Castle, con la entrada a la función, entregaba a cada espectador un seguro de vida, ya que aseguraba que la película era tan terrorífica que aquellos que la vieran corrían un gran riesgo de morir en la sala. Para dar algo más de credibilidad a esto, contrataba actrices disfrazadas de enfermeras que controlaban el ritmo cardíaco en los pasillos, además de una ambulancia o un coche fúnebre estacionados en la entrada del cine. La película era malísima y no asustaba a nadie, pero todo el circo montado, sumado a la póliza que los espectadores guardaban y mostraban como curiosidad a sus conocidos, resultó ser una publicidad muy efectiva, que hizo que la película se convirtiera en un éxito de recaudación. Un año más tarde, decidió ir algo más lejos con su película The Tingler. En este caso, utilizó un dispositivo llamado Preceptor. Para explicarlo fácil, se trata de un motor que hacía vibrar las butacas. The Tingler cuenta la historia de un médico que descubre que el cuerpo del ser humano, cuando pasa mucho miedo, es capaz de crear una criatura que se extiende a lo largo de su columna vertebral y se alimenta de ese miedo. Para combatirla hay que gritar muy fuerte. Y claro, cada vez que aparecía en pantalla la criatura, las butacas vibraban. Pero no solo eso, a mitad de la película, la pantalla se ponía blanca y se daba a entender que la criatura había entrado en la cabina de proyección. A continuación, la sala se quedaba completamente a oscuras y se escuchaba la voz del protagonista, ni más ni menos que el grandísimo Vincent Price, pidiéndole a la audiencia que gritara lo más fuerte que pudiese para alejar el peligro. En 1959, para la Mansión de los Horrores, en la que repetía Vincent Price, Castle publicita El Emergo, que no es más ni menos que un gran esqueleto que flotaba sobre la cabeza de los espectadores durante una escena de la película. Cuando dije flotaba, se imaginarán que me refería a que se balanceaba de una cuerda. Este artilugio, a decir verdad, provocaba más risas que sustos y no faltaban aquellos que le arrojaban con todo lo que tenían buscando tumbarlo, cosa que en varias ocasiones consiguieron. Pero claro, nuevamente esta película se convertiría en un gran éxito. En 1960, Castle estrenaría Los 13 Fantasmas. En este caso, la cosa iba por otro lado. En boletería se entregaba a cada espectador una especie de visor con dos ventanas, una de color rojo y otra de color azul. Algo parecido, entre comillas, a lo que después conoceríamos como 3D, entre muchas comillas. Durante la película se avisaba a los espectadores cuándo debían utilizar el visor para ver a los fantasmas, supuestamente invisibles a simple vista. En 1961 se estrenaba En Homicidio. Y atentos, Castle detenía la proyección a la mitad de la película, dando la oportunidad a los espectadores que se tomen un tiempo para elegir si continuar o no viendo, bajo la premisa que si seguían, corrían riesgo de morir de miedo. Lo que ocurriera que mucha gente se levantaba y se iba, pidiendo que se le devolviera el dinero, y Castle estaba dispuesto a hacerlo. Pero no sin antes tener que pasar por una cabina de color amarilla llamada El Rincón de la Vergüenza. Una especie de cubículo iluminado y con un audio de una gallina cacareando. Todo a la vista de los que habían decidido quedarse y no paraban de reírse y burlarse. Ese mismo año se estrenaba Mr. Sardónicos.
Al entrar a la sala se le entregaba a cada espectador un folleto con un pulgar abajo y otro con un pulgar arriba. Antes del final de la película se hacía una pausa y aparecía Castell en pantalla. Esto para hacer votar al público acerca del destino del villano. Respecto a este caso hay que decir que se rumorea de que el público elegía siempre lo mismo, por lo que muchos especulan que en realidad solo existía un solo final. Si bien todos estos ejemplos que les mencioné funcionaron muy bien a nivel recaudación, la industria de Hollywood veía a Castell más como un vendedor de coches usados que como un cineasta serio. Pero Castell logró también, de cierta manera, revertir eso, al hacerse con los derechos de la novela El bebé de Rosemary, de Ira Levin. Cuando Paramount se interesó en hacer una adaptación, se comunicó con William para adquirir los derechos y Castell les dijo, con todo gusto, además también puedo dirigirla y promocionarla. A lo que Paramount respondió, para, ya lo tenemos a Roman Polanski, pero te proponemos entrar como coproductor. A lo que el bueno de William respondió, bien, pero agréguenme un pequeño papel y cerramos trato. Y así fue que Castell hizo la jugada de su vida y participó de una gran película coproduciendo y apareciendo fugazmente en una escena en El bebé de Rosemary de 1968, cumpliendo así su sueño de ser parte de una gran película reconocida. Se dice que el director no se perdió una sola función y a la salida de la sala entrevistaba a los espectadores acerca de sus sensaciones con la película. Y al final no perdía oportunidad de presentarse como uno de los coproductores y actores del film, sacándose fotos y firmando autógrafos a todos. Por último, como diría Castell, con tu like y compartida, vos decidís cuál va a ser la visualización que obtendrá este video. Eso sí, los ingresos de publicidad, créanme que no serán devueltos. Nada más, gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.